En la oscuridad de la noche, un hombre se encuentra solo. Su respiración, agitada, resuena en la quietud de una cabina telefónica desierta. Este no es el final de una película de suspense, sino el comienzo de la conclusión de una de las series de crímenes más horribles que el estado de California haya presenciado jamás. El inicio del fin. Bueno, mi nombre es Diego y este es un nuevo episodio de Serial Thrill Talks. Hoy en Serial Thrill Talks desentrañamos la detención de Edmund Emil Kemper III, conocido como The Go-Ahead Killer. Un gigante no solo en estatura, sino en su capacidad para eludir la captura, hasta que él mismo decidió que era hora de que el mundo conociera la verdad. Ed Kemper, después de días deambulando sin rumbo, ahogando sus pensamientos con alcohol, esperando, casi deseando ser detenido, las sirenas de la policía que él esperaba nunca llegaron. No hubo interrupciones abruptas en la radio anunciando sus crímenes, ni patrullas buscándolo activamente. Nada. Una soledad inquebrantable, acompañada solo por el peso de sus actos. El silencio era ensordecedor, la indiferencia del mundo insoportable para Kemper. Para Kemper, el asesinato de su madre había sido el acto final en una larga y oscura serie de eventos que lo llevaron por un camino del que ya no podía desviarse. Sin embargo, con ella muerta, la motivación por continuar con sus crímenes había desaparecido. Era el fin, pero un fin que solo él conocía. La noche del 23 de abril de 1973, Kemper marcaría el número de la policía desde una cabina. Al otro lado de la línea, voces familiares, amigos de la policía con quienes había compartido charlas, risas. Pero al revelar la profundidad de su tormento, el asesinato de su otra madre, las risas resonaron de nuevo. Creyeron que era una broma más de su retorcido sentido del humor. Kemper se inundó de desesperación. ¿Cómo podría el mundo comprender la seriedad de sus palabras si incluso aquellos que lo conocían se negaban a escucharlo? Pero entonces, un agente ajeno a su círculo atiende la llamada, y la realidad de sus palabras comienza a tomar forma. Patrullas son enviadas y Kemper, agotado, espera. Mientras las luces de las patrullas perforan la oscuridad, la tensión que lo había consumido se disipa. Sin resistencia, enfrenta su captura, un final que él mismo había orquestado. A los 24 años, Edmund Kemper había engañado a muchos, escapando del radar de la justicia, mediante una combinación de inteligencia, manipulación y una personalidad que lo hacía parecer menos monstruoso de lo que él realmente era. Retrocedemos en el tiempo para desentrañarnos los orígenes de uno de los asesinos en serie más notorios de la historia reciente. Nacido en un frío día de invierno en Burbank, California, el 18 de diciembre de 1948, Edmund Emil Kemper III entró en un mundo que pronto se volvería en su contra. Desde sus primeros días, él fue testigo de las constantes y ásperas discusiones entre sus padres, Edmund Emil Kemper Jr. y Clarnell Elizabeth Stage. La relación tormentosa de su progenitora sería solo el comienzo de una infancia llena de rechazo y conflictos. Su madre, Clarnell, era una persona dominante y conflictiva, cuyas críticas constantes hacia su marido por su falta de éxito profesional, educación, resonaban por los pasillos de su hogar, creando un ambiente de tensión y desdén. En 1957, Ed Kemper, padre, harto de estos abusos y la toxicidad, abandona a su familia, dejando a Ed y a sus hermanas bajo el cuidado de su madre, Clarnell. La familia se mudó a Montana, lejos del único modelo masculino que alguna vez Ed había tenido, admirado y amado, su padre, un veterano de guerra, que era visto por Ed como un héroe, una figura de fortaleza y valentía que desapareció de su vida demasiado pronto. La ausencia de su padre dejó a Ed y a sus hermanas a merced de Clarnell, mujer irracional, conflictiva, bipolar y sumamente manipuladora, de quien se creía que tenía un trastorno límite de la personalidad. La seguridad de Clarnell no conocía límites. Ed fue sometido a un estricto régimen que lo aislaba y lo marginaba, incluyendo noches enteras encerrado en el sótano por medio de infundado de su madre a que pudiera hacer daño a sus hermanas. Poco después, Clarnell educaba a Kemper de una manera severa, enseñándole que el sexo era pecado. Posteriormente, ella comienza a encerrar a Ed en el sótano durante las noches porque sospechaba que podría abusar sexualmente de sus hermanas. Ed Kemper tenía 8 años y se sentía culpable de algo que apenas podía entender. En el sótano, donde sus primeras fantasías asesinas comienzan a forjarse,
Al poco tiempo entierra vivo al gato de la familia. Desentierra su cadáver y le corta la cabeza para luego colocarla sobre la cabecera de su cama. La intención con este horroroso hecho fue hacer un altar para analizar sus oraciones. Kemper fantaseaba constantemente con la muerte, torturando animales pequeños y decapitando a las muñecas de sus hermanas, sin que su madre lo supiera. Ed mutiló la muñeca de su hermana Ali cuando tenía 8 años. Le amputó las manos y la cabeza. Posteriormente, en un interrogatorio, afirmó: tenía en mi poder unas tijeras. Le arranqué la cabeza a la muñeca y le dije para mí: se la colocaré de nuevo. Siguió diciendo: es como si no le hubiera hecho nada. Así que le corté las manos y le dije a mi hermana: toma, ahí tienes un juguete roto, y ahora yo tengo otro. Esa fue mi respuesta, declaró él. También, a la edad de 8 años, ya hacía diversos juegos macabros, jugando con sus hermanas. Este asesino creaba una escena en donde se colocaba en una silla eléctrica imaginaria y bueno, se amarraba al sillón para que simular este mismo juego y el de la cámara de gas. Ed Kemper tenía una visión retorcida, donde la muerte y el sexo estaban completamente ligados. En cierta ocasión le confesó a su hermana Susan que estaba enamorado de su profesora y que la única forma que concebía de besarla era primero asesinándola. En la escuela, Kemper no hablaba con nadie, y sus compañeros le temían, pues era muy alto y corpulento. Además, se les quedaba mirando fijamente sin pronunciar ni una palabra. En esta oscuridad, literal y metafórica, comenzaron a forjarse las primeras y macabras fantasías de Ed Kemper. La crueldad hacia los animales y los juegos mortales imaginarios con sus hermanas eran solo el preludio de lo que vendría. La muerte y el sexo se convirtieron en conceptos entrelazados en la mente de Ed, una fusión perversa que marcaría sus acciones futuras. Ya después de todo esto, a la edad de 12 años, Kemper se enfureció con otra gata de la familia, porque la gatita prefería estar con sus hermanas. Después de apuñalarla y decapitarla con un machete, ocultó su cabeza en el armario de su habitación. En el mismo año, visitó la casa de la maestra de quien estaba enamorado y se quedó de pie frente a su ventana con una bayoneta de su padre. En ese momento, imaginó matarla y llevarse su cuerpo para luego hacer el amor con ella. Después de unos minutos, terminó retirándose del lugar, lo que demostraba que sus fantasías retorcidas estaban llegando demasiado lejos. La vida de Ed Kemper, marcada por la turbulencia y el conflicto, alcanza un punto de inflexión crucial a los 15 años. Las tensiones con su madre Clarnell se intensificaban hasta el punto de ruptura, una dinámica familiar envenenada que empuja a Ed hacia un abismo aún más profundo del que ya se encontraba, en donde desarrolló un fuerte odio y rencor hacia la figura femenina, especialmente hacia su progenitora. Desesperado por escapar de las constantes altercados y humillaciones, Ed tomaba una decisión que cambiaría todo su destino para siempre. Abandona el hogar materno para reunirse con su padre en Los Ángeles. Sin embargo, este cambio de escenario no brindaría el alivio que Ed tanto anhelaba. En Los Ángeles, la esperanza de un nuevo comienzo se desvanece rápidamente. Aunque su padre lo aceptó sin problema alguno y Kemper empezaba a mejorar su comportamiento, este mismo no logró encajar en la escuela, ya que muchos niños se burlaban de él por su exagerada altura, y a su vez despertó el espanto de la nueva esposa de su padre, la cual se sintió intimidada por la aparición del muchacho, que medía más de 1,90 m de estatura. La segunda esposa de su padre lo recibe con miedo, no con los brazos abiertos. Ed Kemper, con su imponente altura y su mirada intensa, se convierte en motivo de espanto, un extraño en su propia familia. Rechazo se repite, esta vez por parte de su madrastra, empujándolo más hacia el abismo. ¿Cuál fue la solución de su padre? Enviar a Ed a vivir con sus abuelos, Mary Hughie Kemper y Edmund Emil Kemper I en Norfolk, California, una granja lejos de la ciudad, donde el aire fresco y el trabajo duro podrían haber sido la cura para su malestar, o así lo esperaban, ya que al volverse a sentir despreciado, todo para Kemper cambió aún más y empezó a ir brutalmente mal. Ed Kemper descubriría que su abuela paterna comienza a maltratarlo emocionalmente de manera constante, casi tan insoportable como lo hacía su madre, lo que finalmente lo sacó de quicio. Lo sermoneaba constantemente criticando su forma de mirar, lo costoso que resultaba alimentarlo, alojarlo y siempre lo amenazaba con acusarlo con su padre. El 27 de agosto de 1964, Ed le dijo a su abuela que saldría a cazar conejos con un rifle calibre 22. En la cocina, su abuela estaba ordenando unos libros y le advirtió que no hiciera disparos a los pájaros. Kemper salió de la casa, pero se detuvo a los pocos pasos.
Furioso, se dio media vuelta, apuntó su rifle a través de la ventana de la cocina y disparó a su abuela de 66 años en el rostro con 3 tiros. Después otros a quemarropa y posteriormente dándole varias puñaladas antes de rematarla en el piso. Después del terrible delito, esperó con paciencia a su abuelo de 72 años, que había ido a buscar una encomienda en su camioneta. Se acercó a él y le disparó en la cabeza, matándolo al instante. Clarnell recibió una llamada inmediatamente después. Era Ed. El joven le informó que sus abuelos habían fallecido. Sospechando que su hijo tenía algo que ver, le ordenó que llamara al sheriff de inmediato. Posteriormente, ella llamó a la policía y le dijo con voz tranquila y monótona: «Le he disparado a mi abuelo y abuela. Están muertos». Cuando los policías que llegaron al lugar se preguntaron por qué lo había hecho, él respondió: «Quería saber qué se sentía matar a mis abuelos». Durante el juicio, Kemper declaró que odiaba a su abuela. Sin embargo, esto no explicaba el por qué había matado también a su abuelo. Ante la pregunta, Ed respondió: «A él lo quería. No podía verlo sufrir porque su nieto había asesinado a su esposa». La frialdad de la confesión de Kemper convenció al jurado de que se trataba de un enfermo mental y fue internado el 16 de diciembre de 1974 en un hospital de máxima seguridad para agresores sexuales y criminales dementes en el Hospital Estatal de Atascadero. En ese lugar, Edmund Kemper se convirtió en un interno de tendencia modélica, demostrando su carácter brillante, agradable, agudo y extremadamente inteligente. Ed fue sometido a un examen psicológico y psiquiátrico, que reveló que tenía un coeficiente intelectual de 146, aunque posteriormente le diagnosticaron esquizofrenia paranoide. Se conmovió y ganó la confianza de varios doctores, quienes le permitieron catalogar y ordenar los informes psiquiátricos de otros internos. Sin embargo, Kemper solo lo hizo para memorizar las respuestas correctas, con la intención de superar fácilmente las pruebas que se le hacían a él mismo con frecuencia. Como era de esperar, los hallazgos de las pruebas psiquiátricas realizadas en Kemper fueron muy favorables. Es en 1969, y a pesar de que varios psiquiatras aconsejaron no dejarlo en libertad, pues pensaban que se trataba de un peligroso psicópata, que Edmund Kemper consigue ser dado de alta y vuelve a vivir con su madre, algo que también los profesionales habían desaconsejado rotundamente. Ed Kemper había salido del manicomio, convertido en un verdadero gigante. Con 21 años, 2 metros y 6 centímetros de estatura y más de 130 kilos. Kemper emerge de la institución no como un hombre reformado, sino como un depredador en potencia. Las lecciones aprendidas tras los muros no fueron de rehabilitación, sino tácticas de engaño y manipulación para atacar mujeres compartidas por otros asesinos y violadores con los que se había juntado. Kemper se había transformado en un sujeto mucho más peligroso que antes, y se encontraba libre, llevando consigo no solo la sombra de su pasado, sino las herramientas y el conocimiento adquirido en los lugares más oscuros de la mente humana. En una búsqueda por encontrar su lugar en el mundo, Ed Kemper se traslada a Santa Cruz, una ciudad que se había convertido en el nuevo hogar de su madre, tras su tercer divorcio. Aquí, en esta vibrante epicentro de la cultura hippie, Kemper se siente más alienado que nunca. Su apariencia, marcada por un bigote recortado, cabello corto y lentes de marco metálico, contrastaba fuertemente con el estilo libre y desenfrenado de la juventud de la época. Buscando refugio, Kemper encuentra un lugar inesperado, un bar de policías conocido como el Jury Room. Ahí, rodeado de agentes de la ley, descubre una comunidad donde su peculiar sentido del humor y sus historias encuentran un eco. Se gana el apodo de Big Ed por su imponente presencia y por un breve momento parece encontrar una especie de aceptación. Pero Kemper albergaba un deseo más profundo, una aspiración que se vería frustrada por su propia naturaleza. Quería ser parte del cuerpo de policía. Admiraba la figura de el héroe, encarnada en la pantalla por actores como John Wayne. John Wayne, del que también hablamos en el podcast por si quieren ir a ver el video. Kemper ansiaba poder y autoridad que creía que vendrían con el cine. Sin embargo, su sueño se desvanece cuando es rechazado debido a su estatura excepcional. Este golpe a sus aspiraciones lo llevan a la desilusión total. Él anhelaba ser un policía, tener poder y autoridad. Despachado tras el rechazo, desechó todas las otras opciones que se le presentaron, como estudiar una carrera universitaria. Alejado de la academia de policía y de la posibilidad de una vida académica, Kemper opta por una existencia solitaria, alquilando una habitación en los suburbios de San Francisco.
Es durante este tiempo que observa con una mezcla de asombro y calculada distancia a las jóvenes que hacen autostop, una práctica común en la era del amor libre. Kemper inicia un peligroso juego de acercamiento, evaluando cuán lejos podría llegar sin despertar sospechas. Armado con nada más que su astucia y un par de gafas que él consideraba lo hacían parecer menos intimidante, entre 1970 y 1971, Kemper empieza a ofrecer aventones. Más de 150 jóvenes se suben a su coche, sin hacerles ningún daño. Además de ser un excelente conversador, Kemper se mostraba como un sujeto simpático y amable. Incluso había aprendido un pequeño truco efectivo para ganarse la confianza de las chicas, por lo que cuando él se ofrecía a llevarlas, lo miraban con algo de suspicacia, al inicio, pero luego se sentían más cómodas. Kemper miraba la hora en su reloj y dudaba un par de segundos antes de invitarlas a subir a su coche cuando se detenía en su automóvil, y las mujeres le indicaban a dónde iban. Las chicas creían que el individuo era ocupado y debía ir a trabajar o regresar pronto a su casa debido a ese pequeño detalle. Difícilmente podían imaginar que estaban frente a frente con un calculador psicópata que solo estaba probando sus técnicas de engaño. La decisión ya estaba tomada. El 5 de mayo de 1972, Kemper buscaría una chica para matarla. Se topó con dos adolescentes que pedían un aventón mientras conducía. Kemper solicitó a Mary Ann Pesk y a Anita Luchesa, ambas de 18 años, para que las acompañara a la Universidad de Stanford. Ambas jóvenes se subieron a un automóvil, después de que éste les indicó que podía dejarlas cerca. Después de unos minutos de viaje, Kemper abandonó el camino, y las chicas se dieron cuenta de que estaban en problemas. Kemper les apuntó con un arma de 9 milímetros y frenó el automóvil. Mary Ann era una chica muy inteligente y atractiva, que intentó razonar con su captor, quien se sentía incómodo por la gran personalidad de la chica. No obstante, él no tenía intención de detenerse. Durante años había planeado matar a una joven estudiante y lo llevaría a cabo hasta el final. Metió a Anita Luchesa en el maletero e inmovilizó a ambas chicas. Él afirmó que su intención era llevarlas a un departamento. Sin embargo, cuando se encontró solo con Mary Ann, le puso una bolsa de plástico en la cabeza y luego la estranguló con un cinturón. La chica luchó con desesperación por su vida, mientras gritaba y se retorcía. Mordió la bolsa e hizo un agujero para poder respirar. De repente, unas voces se acercaron. Kemper decidió agarrar un cuchillo y apuñalar repetidamente a Mary Ann, porque seguía gritando. La brutalidad de estas puñaladas fue tal que una de estas atravesó por completo a la chica, que resistía hasta que Kemper la agarró del mentón y la degolló. La pelea terminó y Mary Ann desapareció desangrada. Minutos después, Anita Luchesa fue desangrada al abrir el maletero. Kemper agarró los dos cuerpos, los colocó en la cajuela del automóvil y abandonó el lugar. Después de regresar a su residencia, sacó los cuerpos del vehículo y los llevó a su habitación para proceder a descuartizarlos, mientras estaba registrando al mismo tiempo todo el proceso con una cámara Polaroid. Mantuvo relaciones sexuales con parte de los cadáveres, para posteriormente enterrarlos en un lugar baldío. Sin embargo, Kemper había guardado las cabezas de ambas chicas en su habitación para masturbarse frente a ellas, además de atesorarlas de como si se tratasen de trofeos. Como era de esperarse, a los pocos días la pestilencia en su habitación se volvió un inconveniente. Sabía que si se iba a deshacer de las cabezas debía ser de forma eficaz, o las chicas podrían ser identificadas por sus registros dentales. Finalmente, decidió conducir hasta una montaña y lanzarlas por un barranco. Ambas muchachas, Mary Ann Pesk y Anita Luchesa, aparecieron posteriormente en los reportes de personas desaparecidas. Sin embargo, la policía no había iniciado ninguna investigación seria, pues muchas chicas y chicos solían huir de casa en otros estados influenciados por este estilo de vida hippie de aquellos años. Kemper sabía que había cometido un crimen defectuoso, y que no había sido tan reconfortante como él lo había imaginado. Mary Ann le pareció atractiva y inteligente, por lo que había dudado en apuntarle. Había escuchado personas cerca del lugar y tuvo que forcejear demasiado para asesinarla. Se había herido a sí mismo apuñalando a Anita Luchesa. En sus próximos ataques, él supo que tenía que ajustar todos estos detalles. Pasaron 4 meses antes de que se encontraran las cabezas de las dos mujeres. Los restos fueron identificados por sus registros dentales. Kemper tenía esto previsto, y la policía descubrió un doble asesinato aterrador. No obstante, Kemper mantenía su calma. Siguió asistiendo al jury room con mucha frecuencia. Los agentes que hablaban sobre el caso admitieron que no tenían ningún sospechoso. Además, tenía conocimiento de que había sido lo suficientemente astuto como para evitar cualquier indicación que pudiera incriminarlo.
Kemper revivía repetidamente el asesinato de las dos chicas en su mente, mirando las fotografías que les había tomado. Se masturbaba y de vez en cuando visitaba las improvisadas tumbas en las que aún estaban enterradas, aunque sin sus cabezas. Según unas declaraciones posteriores de Ed Kemper, él se había enamorado de Mary Ann. Kemper regresaría a actuar el 14 de septiembre. Su próxima víctima sería la joven estudiante oriental Eiko Koo, de solo 15 años. Aunque iba atrasada a una de sus clases y optó por hacer autostop, la joven no solía pedir aventuras en la carretera. La chica estaba agradecida cuando Ed se detuvo y se ofreció para llevarla. Sin embargo, a los pocos minutos de viaje, Kemper cambió de dirección de manera abrupta y la joven comenzó a sentirse muy ansiosa. El conductor sacó una Magnum y se la colocó en las costillas, asegurando que no le haría ningún daño. Es más, le confesó que se iba a suicidar, pero que antes quería conversar con alguien, pues se sentía triste y muy solo. Eiko Koo le creyó, y se dejó conducir hasta un lugar alejado pensando inocentemente que podría salir con vida de aquella situación. Tras detener el vehículo y amordazarla, Kemper la sofocó hasta dejarla inconsciente para luego violarla y estrangularla. Luego introdujo el cadáver de la chica en el maletero de su vehículo y condujo hasta un bar cercano en donde entró para beber una cerveza. Kemper se sentía satisfecho. El crimen había sido mucho más satisfactorio, pues en esta ocasión mantuvo la situación bajo control todo el tiempo. Incluso, pocas horas después de matar a la chica, tomó la decisión de visitar a su madre para examinar su propio comportamiento, o por si tenía alguna señal de nerviosismo. Posteriormente, tras su arresto, él mismo admitiría lo siguiente: durante hora y media hablé con mi madre de cosas intrascendentes, comprobando con ella si se había revelado en mi rostro, en mi comportamiento o en mi modo de hablar, algo de lo que estaba haciendo. Y no fue así. Ella no se mostró alarmada en absoluto, ni me hizo preguntas inoportunas. Cuando Kemper se despidió de su madre y salió de la casa, no pudo resistir la tentación de mirar en el interior del maletero de su automóvil, para saber qué partes aún estaban calientes, solo por curiosidad. Más tarde, esa misma noche, llegó a su departamento en donde descuartizó el cadáver y abandonó los restos en una montaña de Santa Cruz. Kemper había guardado la cabeza de su víctima en casa. Además, es importante destacar que Kemper mataría a Eiko Koo durante sus visitas al psicólogo forense, donde le realizaba frecuentemente diversas pruebas. Cuando llegó el momento de asistir a la última de ellas, el 16 de septiembre de 1972, Kemper apareció con tanta calma y sensatez que los expertos llegaron a la conclusión de que Kemper ya no representaba ningún peligro para él ni para nadie más. Observarían notables avances en Ed y aconsejarían a las autoridades que eliminen sus antecedentes juveniles. El engaño de este asesino fue tan grande que mientras los expertos recomendaban todo esto, Kemper llevaba la cabeza de Eiko Koo en la cajuela de su automóvil. Más tarde terminaría enterrando la cabeza de Eiko Koo en el patio de la casa de su madre, boca arriba viendo hacia el dormitorio de su madre, ya que él diría que ella siempre había querido que la gente la admirara. A finales de 1972, Kemper sentía más seguro cada vez que asesinaba. Mientras tanto, buscaba situaciones para enfatizar su sensación de autoridad y falta de castigo, lo que lo compensaba. Continuó frecuentando el bar de los agentes de policía, con quienes mantenía una conversación amistosa, y entre los cuales no despertaba ninguna sospecha. Varios de los agentes ya le tenían una consideración considerable. En ese momento, Kemper había tenido un accidente de moto y tenía el brazo enyesado. No tenía suficiente dinero para pagar el alquiler, por lo que tuvo que regresar a casa de su madre. Esto siendo un gran error, ya que no tardaron en encenderse las discusiones entre ellos, y Kemper sintió la imperiosa necesidad de desahogarse asesinando una vez más. El siguiente crimen lo cometió el 8 de enero de 1973. Tras dar varias vueltas cerca del campo universitario Santa Cruz, Kemper vio una joven que hacía autostop. Cindy Shaw, una estudiante de 19 años que cometió el peor error de su vida, al subirse al vehículo de un desconocido. Kemper le apuntó, le contó el cuento del suicida y finalmente la asesinó de un disparo en la cabeza. Después escapó con el cuerpo y lo escondió en el armario de su hogar. Al día siguiente abusó sexualmente del cuerpo, lo descuartizó y lo arrojó por un barranco. Una vez más, retendría la cabeza de su víctima para sus acciones necrófilas. Sin embargo, a tan solo 2 días del crimen, las partes del cuerpo de la chica serían encontradas por la policía. El resultado complicó al asesino, quien tomó la decisión de quemar la cabeza tan pronto como el informe del hallazgo se había revelado, y eliminó todas las pruebas. Kemper cometía sus delitos de manera cada vez más automática,
sin sentir remordimiento, como si fuera un robot. Kemper no sintió ninguna emoción por el asesinato de Sidney. Sin vacilar, sin inmutarse, la asesinó con un solo disparo. Aún así, sus intenciones de seguir asesinando seguían sin ser afectadas. El 5 de febrero de este mismo año, una estudiante de 23 años llamada Rosalind Thorpe decidió hacer autostop en la carretera cercana a la Universidad de Santa Cruz. Kemper, que circulaba por la zona, detuvo su automóvil y la invitó a subir. Se fueron conversando tranquilamente hasta que vieron a otra chica en la autopista, Alice Liu, una joven de 21 años, que estaba pidiendo un aventón en un lugar apartado y oscuro del camino. Alice se sentó en el asiento trasero cuando Ed no dudó en detener su automóvil. En ese instante, Kemper sacó una pistola y apuntó a Rosalind Thorpe, quien se encontraba en el asiento de copiloto, para terminar disparándole en la cabeza. Luego le disparó a Alice Liu hasta matarla, para poco tiempo después llegar a casa de su madre con los dos cuerpos en la cajuela. Kemper saludó a su madre y después de unos minutos, cerca de las 22 horas, le dijo que saldría a comprar cigarros. Fue hasta su vehículo, que estaba aparcado en plena calle, y decapitó a ambos cadáveres con un cuchillo. A pesar de este atrevido acto, nadie lo vio. Al día siguiente, los cuerpos decapitados, no los descuartizó completamente y solo apuntó sus manos. Metió ambos cadáveres en la cajuela y se fue a visitar a un amigo que vivía cerca de San Francisco. Su idea era deshacerse de los cuerpos en un lugar distinto, sobre todo para despistar a la policía. Finalmente lanzó los cuerpos de Rosalind Thorpe y Alice Liu por un barranco. Kemper comenzó a beber con más frecuencia de lo habitual. Sin embargo, cada vez que cometía un crimen se encontraba totalmente sobrio. Según sus posteriores declaraciones, quería parar de matar, y solo estando bajo las influencias del alcohol dejaba de hacerlo, pero sus fantasías necrófilas continuaban y no podía controlarse. 2 semanas después del doble crimen, los restos de Thorpe y Liu fueron encontrados. La policía empezó a rondar las carreteras y no había ningún lugar en donde no hubiese un agente vigilando. Kemper comenzó a sentirse ansioso. Sabía que había llegado a la cúspide de su carrera criminal y había decidido cerrarla con broche de oro. Tenía un plan diabólico que quería llevar a cabo. Quería demostrar con un espantoso acto final de lo que él realmente era capaz. Ed dijo: quería encararme con las autoridades de Santa Cruz, demostrarles que iba en serio y del tipo de monstruo que debían enfrentar. Pensé en matar a todos los vecinos de Manzana, y no solo a los que vivían en ella, sino también a las casas de los alrededores, lo que incluía unas 11 o 12 familias. El ataque habría sido lento, metódico, sistemático. Sabía que podía hacerlo. La mayoría de los ataques de Ed habían coincidido en días en los que tuvo fuertes discusiones con su madre. El 20 de abril de 1973, Ed ya había decidido desde una semana antes que debía matar a su madre. Su madre salió de fiesta, regresó cansada y se fue a su cuarto. Ed ya estaba despierto. Se acercó a su habitación, a lo que a su madre le dijo: «Supongo que quieres pasar toda la noche hablando». Ed respondió que no, y se fue de la habitación sabiendo que en unos minutos después la mataría. Ed agarró un martillo y se introdujo a la habitación. Clarnell, ya dormida cómodamente hasta que recibió un duro golpe que le destrozó el cráneo. Luego, Ed agarró un cuchillo y la decapitó para luego llevar la cabeza hasta la sala de la casa, en donde la puso sobre la chimenea y comenzó a lanzarle dardos mientras le insultaba continuamente, y le recriminaba por todo lo acontecido en su vida, durante aproximadamente 1 hora. Posteriormente, violó la cabeza del cadáver y arrojó sus cuerdas vocales al triturador de la cocina. En su declaración, Kemper dijo que eso parecía apropiado, tanto para como ella maldijo, gritó, chilló por muchos años. Después procedió a esconderla en un closet, antes de salir a emborracharse en un bar cercano. Kemper no podía creer lo que había hecho. De cierta forma, la relación con su madre era sumamente compleja. A ratos la odiaba, pero también se preocupaba por ella. Aún así, estaba completamente convencido de que las mujeres a las que raptó, asesinó, descuartizó, murieron por culpa de cómo ella lo había criado. El mismo día del asesinato de su madre, él llamó por teléfono a una vieja amiga de la familia, Sally Hallett, de 59 años, y le invitó a una cena que supuestamente Clarnell había organizado para esa misma noche. La mujer aceptó la cita, ignorando por completo que su amiga estaba muerta. Ed la estranguló apenas entró por la puerta y la decapitó, para luego violar su cuerpo. Tras este último crimen, Ed comprendió que estaba perdido. Decidió huir de la casa de su madre, no sin antes dejarle una nota a la policía, la que decía lo siguiente: sábado, 5:15 de la mañana. No es necesario que ella sufra a causa del horrible carnicero sangriento. Fue breve.
Ella dormía. Yo quise que fuera así. Muchachos, no es un trabajo incompleto y descuidado. Simplemente falta de tiempo. Tengo cosas que hacer. Después de esto, Kemper condujo su vehículo hasta Colorado. Pero a pesar del esfuerzo, sabía que era cuestión de tiempo para que se descubriera el doble crimen y la policía fuera tras él. La detención de Edmund Kemper marca el comienzo de una revelación escalofriante para los investigadores. Encarcelado, este gigante de más de 2 metros de estatura se balancea peligrosamente entre la cama y la tormenta de su propio sitio, enfrentando momentos de extrema histeria, que incluso lo llevan a intentar quitarse la vida en varias ocasiones. Sin embargo, en medio de su tormento, Kemper se abre como nunca antes. Colabora con los investigadores, guiándolos por el laberinto macabro de sus crímenes, con una precisión que desconcerta. Cada lugar, cada acto despiadado, es narrado con detalles inquietantes, revelando no solo la magnitud de sus atrocidades, sino la claridad con la que se les recordaba. La colaboración no se detiene en la reconstrucción de los hechos. Kemper decide exponer las profundidades de su mente a los especialistas, hablando de un mundo totalmente retorcido en su interior. Un abismo que se había ido formando mucho antes de que los muros del sótano se convirtieran en su prisión nocturna. Una infancia marcada por tantas fantasías oscuras, en donde la muerte se entrelazaba con su percepción del mundo desde una edad temprana, preocupante. Este no era algo a lo que limitaba a su madre. Este odio no se limitaba solo a ella, aunque ella abarcaba casi todo. Ed Kemper extendía ese rencor a sus hermanas, compañeros de colegio y cualquiera que en su mente representara la fuente de sus tormentos. Incluso en la inocencia de la infancia, cuando otros niños se encontraban con solo juguetes y juegos, Kemper encontraba una válvula de escape en decapitar muñecas. Durante el juicio, Kemper se declaró culpable de los 8 cargos de asesinato en primer grado, aunque alegó locura. A ratos se mostraba frío al narrar sus crímenes, en otras ocasiones se derrumbaba y le temblaba la voz, reconociendo que estaba enfermo y que deseaba ser condenado a morir por tortura. En cierta ocasión, declaró: "Cuando veo una mujer bonita en la calle, un lado de mí dice, qué chica tan atractiva, me gustaría hablar con ella, salir con ella, pero otra parte de mí se pregunta, ¿cómo se vería su cabeza clavada en una estaca?". El jurado coincidió que la premeditación y la frialdad de los crímenes cometidos por el acusado no correspondían a la de un sujeto enajenado mentalmente. Y tras deliberar un par de horas, el 8 de noviembre de 1973 fue encontrado culpable y sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en la prisión estatal de Vacaville, en donde hoy en día sigue preso. Ya en prisión, Kemper vuelve a destacar como reo modelo. Kemper ha llegado a ganar varios galardones por los miles de audiolibros que el asesino ha puesto voz desde la cárcel. En 1981 recibió un premio publicado otorgado por su aporte a la reproducción de libros para ciegos, el cual realizó con un equipo de 15 reclusos que trabajaban bajo sus órdenes. Ya que Kemper, una de sus cualidades con las que cuenta es que tiene un tono de voz grave y profundo que le da las características de un gran narrador. Así, varias asociaciones de ancianos llegaron a reconocer su labor sobre este labor de los libros. Y bueno, incluso a una pareja de invidentes fue a visitarle a la cárcel días antes de casarse para agradecerle la compañía. Al mismo tiempo, sigue siendo un manipulador nato y que ejerce control sobre otros internos que le temen. Ha sabido ganarse un puesto de privilegio en la cárcel y ha accedido a varios beneficios. Pocos años después, Ed Kemper recibe la visita del agente del FBI Robert Ressler, el cual se encontraba desarrollando una serie de entrevistas a todos estos asesinos en serie de los Estados Unidos que ha habido para sus estudios de criminología. Kemper terminó sintiéndose halagado por esto y no dudó en ayudar a la gente con sus investigaciones, contándole varios fragmentos de su vida: infancia, traumas, motivaciones y pensamientos y fantasías más oscuras. Tras un par de sesiones, ambos llegaron a sentirse bastante cómodos. Ressler era un sujeto inteligente y suspicaz, al igual que Kemper, y parecían congeniar bastante bien, tal como se puede apreciar en la serie de Mindhunters con el mismo Ed Kemper y el agente Ford. De hecho, en el mismo Kemper y Robert Ressler, pues hay una anécdota un poco perturbadora, contada por el agente, ya que Ressler nos dice en este libro de aquí que él estaba muy contento de tener una buena relación y todo lo que había logrado con Kemper, así que decidió tener una tercera sesión con él a solas. La conversación tuvo lugar en una celda justo afuera del corredor de la muerte, aunque Kemper no estaba aislado de la población reclusa general. Este era el lugar que las autoridades habían elegido para las entrevistas.
Tras la conversación con Kemper en esta celda cerrada y claustrofóbica durante 4 horas tocando temas relacionados con las conductas depravadas, Ressler consideró que habían llegado al final y pulsó el botón para avisar al guardia que lo dejaran salir. No apareció nadie, así que Ressler terminó por continuar con la conversación. Ressler, en el libro, nos dice que la mayoría de los asesinos en serie son personas solitarias, pero aún así les gusta todo lo que alivia el aburrimiento de la cárcel, como las visitas de Ressler. Piensan en muchas cosas, y cuando tienen delante un entrevistador tienden a hablar. También es bastante fácil prolongar la conversación con ellos. Sin embargo, Kemper y yo ya habíamos llegado al término de nuestra entrevista, y luego de unos minutos más, pulsé el botón por segunda vez. Pulsé el botón por tercera vez, y nadie vino. Debió de pasar una expresión de miedo por mi cara. A pesar de mis intentos por mantener la calma y la frialdad, Kemper, muy sensible al psique de los demás, la detectó. Tranquilo, están cambiando de turno y dando la comida a los que están en las zonas de seguridad, dijo Kemper sonriente. Puede que tarden entre 15 o 20 minutos en venir por ti. Kemper notó las señales de pánico claras en Ressler y terminó diciéndole que si se le cruzaban los cables, Ressler la podría pasar muy mal, ya que le podría arrancar la cabeza y ponerla sobre la mesa para que el guardia la viera al entrar. Ante esto, Ressler dijo que si se metía con él tendría serios problemas. Kemper se burló diciendo, ¿qué es lo que me pueden hacer? ¿Impedirme ver la tele? Ressler contestó, con total seguridad, que terminaría encerrado en el agujero, aunque Kemper terminó restándole importancia, diciéndole que ya era un experto en eso de estar en la cárcel, y que siempre podría aguantar el dolor del aislamiento, ya que eso no duraría para siempre, y al final todo volvería a ser normal, y que tales inconvenientes no serían nada en comparación al prestigio que ganaría entre los reclusos por haber matado a un agente del FBI. La tensión se notaba en el aire. Ressler, en un intento de dejar a Kemper de él, le terminó diciendo que tenía un modo de defenderse, ya que al ser un agente del FBI disfrutaba de algunos privilegios especiales que los guardias normales, policías y otras personas que visitaban la cárcel no tenían. Kemper le empezó a cuestionar qué es lo que tenía, si una pluma con veneno, algún otro tipo de arma o si sabía artes marciales. Es con esta última respuesta que todo empieza a cambiar, ya que se empezaron a calmar los ánimos. Ressler recordó sus técnicas de negociación de rehenes y que lo más importante es que hay que seguir hablando, hablando y hablando, porque ganar tiempo siempre parece calmar los ánimos. Hablaron un rato sobre artes marciales, hasta que finalmente apareció un guardia y abrió la puerta. El procedimiento normal es que el entrevistador se quede en la habitación mientras el guardia lleva al preso de vuelta a su celda. Cuando Kemper se dispuso a salir con el guardia, le puso la mano en el hombro a Ressler y dijo, «Sabes que solo estaba bromeando, ¿verdad?». La meticulosa planificación previa a los asesinatos es uno de los aspectos más destacados de Kemper, quien seleccionaba deliberadamente a sus víctimas y cuidadosamente calculaba el método y el momento del ataque, lo cual es emblemático de los asesinos organizados. Pero les explicaré un poco qué es un asesino organizado. Un asesino organizado es aquel que planifica meticulosamente sus crímenes antes de cometerlos, seleccionando a sus víctimas, eligiendo el momento y el método con premeditación y preparando la escena del crimen para evitar dejar evidencias. Estos individuos suelen tener un alto nivel de inteligencia, lo que les permite no solo planear sus actos con gran detalle, sino también adaptarse y modificar sus métodos para evadir la detección por parte de las autoridades. La organización y premeditación de sus crímenes son características distintivas, diferenciándolos de otros tipos de asesinos que puedan actuar de manera más impulsiva o desorganizada. Un ejemplo sería el mismo John Wayne Gacy, del que ya hablamos con anterioridad en otro episodio por si quieren ir a verlo. Él era un asesino organizado porque meticulosamente atraía a sus víctimas a su casa, con engaños, planificaba sus asesinatos con premeditación y ocultaba los cuerpos bajo su casa, demostrando una clara premeditación y esfuerzo para evitar ser descubierto. Mantenía además una vida pública respetable como empresario y activista comunitario, lo cual enmascaraba sus actividades criminales. Esta premeditación de los asesinos organizados se complementa con su capacidad para controlar la escena del crimen, de manera que minimizan cualquier evidencia que puedan incriminarlos, desplazando los cuerpos a lugares donde podían deshacerse de ellos sin ser detectados. Este tipo de asesino es particularmente desafiante para las autoridades, ya que su capacidad para planificar con antelación, controlar la escena del crimen y mantener una doble vida hace que sean difíciles de capturar y enjuiciar. Además, volviendo con Kemper utilizaba su notable inteligencia y habilidades de manipulación para acercarse a sus víctimas, ganándose su confianza antes de atacar. Su coeficiente intelectual, reportado en torno a los
146 puntos le permitían no solo planear con eficacia sus crímenes, sino también evadir la captura durante largos periodos de tiempo. A pesar de la naturaleza horrenda de sus actos, Kemper mantenía una apariencia de normalidad en su vida cotidiana, integrándose en la sociedad de tal manera que no levantaba sospechas sobre sus actividades delictivas. Esta habilidad para ocultar su verdadera naturaleza es típica de los asesinos en serie, sobre todo los organizados, quienes a menudo son percibidos como individuos normales y hasta encantadores por aquellos que los rodean. Su interacción post-crimen con las autoridades, mostrando un conocimiento profundo de las técnicas de investigación y un interés en los casos de sus propias víctimas, junto con su tendencia a insertarse en las investigaciones, refleja una audacia y una necesidad de control, que son características fundamentales de este perfil de asesino. Este conjunto de comportamientos y habilidades, que incluyen desde la planificación y ejecución del manejo postcrimen de sus actos, ubica a Kemper firmemente dentro del espectro de los asesinos en serie organizados, según los criterios establecidos por el mismo Robert Ressler y otros expertos en el campo de la criminología. La historia de Edmund Kemper ha tenido un impacto notable en la sociedad, particularmente en cómo la cultura popular aborda el fenómeno de los asesinos en serie. Su figura ha sido objeto de fascinación, horror y estudio intensivo, reflejando una mezcla compleja de repulsión y atractivo hacia la mente criminal. Kemper, con su inteligencia excepcional, comportamiento calculador y crímenes horrendos, se ha convertido en un estudio de caso primordial para expertos en criminología y psicología forense, contribuyendo significativamente a la comprensión de la psique de los asesinos en serie. Esta representación en medios ha alimentado el interés público en los aspectos más oscuros de la psicología humana, aunque también ha generado debates sobre la glorificación de criminales violentos y el impacto que esto podría tener en la sociedad. La figura de Kemper, por lo tanto, sirve como un recordatorio perturbador de la capacidad del ser humano para el mal, al tiempo que ofrece insights críticos sobre la naturaleza del comportamiento desviado. Ahora hagamos un repaso por los contenidos de entretenimiento que hay en torno a este asesino en serie, en el que sean basados en él o Kemper haya sido parte. Tenemos la serie Mindhunter, serie de televisión de Netflix, que incluye a Edmund Kemper como uno de los personajes principales. Esta serie es una que se desarrolla en la década de los 70s y sigue a dos agentes del FBI que investigan y entrevistan asesinos en serie para entender su comportamiento y desarrollar perfiles criminales. Kemper es uno de los personajes que aparece en la serie. Es interpretado por el actor Cameron Britton. Kemper es retratado como un asesino en serie inteligente y manipulador, cuyas entrevistas proporcionan una visión inquietante de su mente y sus crímenes. Tenemos también The Coward Killer de 2017, una película que se centra en la historia de Kemper y se enfoca en cómo Kemper seleccionaba y asesinaba a sus víctimas, así como los detalles de su captura y juicio. Esta trama revela la mente retorcida de Kemper y nos da una visión sobre sus motivaciones y acciones. Tenemos también Killer Profile de 2013, un documental que incluía un episodio dedicado a Edmund Kemper y su perfil como asesino en serie, explorando en detalle su vida, crímenes y su psicología, utilizando entrevistas, recreaciones y análisis de expertos para proporcionar una visión completa de su historia criminal y su impacto en la sociedad. También está Evil Lives Here, de 2016, una serie de televisión que presenta historias reales de personas que han convivido con asesinos, incluyendo un episodio sobre la familia de Edmund Kemper. Este programa narra las experiencias y perspectivas de familiares y conocidos de los asesinos, explorando cómo era vivir con alguien que luego se reveló como un criminal violento y peligroso. En cuanto a libros, tenemos The Big Book of Serial Killers, de Jake Roosevelt, del 2016, en donde incluye información sobre Edmund Kemper y otros asesinos en serie. Se realiza una recopilación exhaustiva sobre información de estos asesinos, ofreciendo detalles sobre su vida, crímenes y perfiles psicológicos de estos mismos criminales. Tenemos también Edmund Kemper, The True Story of the Coward Killer, de Jack Rosewood, de 2017, libro que detalla la vida y crímenes de Edmund Kemper, siendo un libro que se centra específicamente en Kemper y su apodo como The Coward Killer, detallando su vida completamente y sus crímenes, desde su infancia hasta su captura y condena. Tenemos también el libro The Serial Killer Whisperer, de Pete Early, de 2012, un libro que incluye información sobre la correspondencia entre Edmund Kemper y el autor, así como detalles de Kemper y sus crímenes. Este libro es muy interesante ya que nos cuenta la historia de Pete Early, persona que entabla una correspondencia con varios asesinos en serie, siendo Ed Kemper incluido en ellos, y ofrecía información sobre la vida y crímenes de Kemper desde una manera distinta, así como los detalles sobre
la comunicación entre el autor y el asesino, proporcionando esta perspectiva única a la mente de Kemper y otros asesinos. Tenemos también otros libros que básicamente terminan hablando de la biografía de Kemper, como Ed Kemper, Conversation with a Serial Killer, The Shocking True Story, que es un libro realizado por Derek Matea. También tenemos Edmund Kemper, The True Story of the Brutal Coward Butcher, realizado por Brian Becker. Y también tenemos Ed Kemper, The Life of the Coward Killer, realizado por Oral History. Estos serían los contenidos de entretenimiento que hay sobre Edmund Kemper. Gracias por haber visto el episodio. Si les ha gustado, bueno, denle like y suscríbanse. Si quieren saber más sobre otros asesinos en serie de los que ya hemos hablado, como John Wayne Gacy y Ed Gein, pueden ver el canal para informarse sobre estos asesinos en serie. Bueno, hemos llegado al final del episodio. Espero les haya gustado. Denle like y suscríbanse. No se olviden seguirnos en nuestras otras redes sociales, como en Instagram y TikTok. Y los invitamos a visitar nuestro blog, que le dejaremos en la descripción. Bye bye.